Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para los que nos escucháis desde América Latina. Bienvenidos a este seminario de BeamMate sobre reglas avanzadas con Mamba. Os quiero advertir que de todos los seminarios que hemos visto hasta la fecha, pues este es el que representa mayor dificultad. Voy a tratar, no obstante, de mantener el nivel pues, lo más asequible que pueda. Y bueno, pues que sepáis que para medir de manera automática en Mamba con reglas no hace falta conocer en profundidad esto que voy a explicar hoy. Se puede hacer perfectamente con reglas convencionales, pero lo que vamos a ver hoy aquí pues representa un paso más en las posibilidades de Mamba y multiplica pues las posibilidades que os da para automatizar los procesos de medición con Mamba. Hoy, de todas formas, vamos a ver dos temas. Por un lado, me gustaría retomar de las reglas convencionales un tema que se quedó en el tintero en ediciones pasadas, quizá porque, bueno, representa también un poco más de complejidad y no me interesaba que en seminarios anteriores el contenido fuese difícil de seguir y me pareció mejor posponerlo para ahora, en el que ya hemos visto pues, casi todo el temario de Mamba en este ciclo de seminario, y creo que es un buen momento, si conocéis el programa, habéis practicado, sabéis medir mediante reglas, pues me parece que es un buen momento ahora para ver ese tema. Así que vamos a ver dos cosas hoy. Un tema que tiene que ver con la utilización de expresiones algebraicas en reglas de medición, y por otro lado, realmente la utilización de partidas o conceptos paramétricos en reglas de medición, que es quizá lo más potente que tiene Mamba. Y bueno, el seminario va a ser un poquito más largo de lo habitual. Sabéis que nos gusta que se queden en el entorno de los 15-20 minutos. Este va a durar un poquito más, pero voy a intentar hacerlo lo más asequible posible. Como sabéis, mis compañeros Evelio y Manuel están ayudándome en el seminario. Si tenéis alguna pregunta, ellos tratarán de responderla, y si hace falta interrumpir mi intervención para que quede claro algún aspecto, pues lo decís en el canal de preguntas que tenéis aquí en el seminario y, bueno, pues lo intentaremos resolver, ¿vale? Bueno, voy a crear un nuevo documento y vamos a empezar por eso de las expresiones en reglas. Bien, voy a abrir aquí un segundo que estaba buscando los archivos BIM, documentos, mapa. Vale, aquí lo tengo, estos son los archivos que vamos a usar, ¿vale? Lo pongo en otra pantalla para que sea más cómodo. Y bueno, pues lo que voy a hacer es cargar un modelo de este de aquí, cimentación y estructura. Bueno, es un modelo de una nave industrial, concretamente es un centro logístico, ¿vale? Y bueno, pues si pincho un pilar, pues se ve que es un pilar de hormigón de sección rectangular. Y luego, pues si pincho por aquí, pues este es de sección cuadrada, ¿vale? Voy a empezar creando, bueno, como lo que quiero es explicar un tema de expresiones algebraicas en reglas, pues sabéis que hay dos elementos o dos tipos de objetos en Mamba que trabajan con lo que llamamos filtrado, que son las reglas de medición y los conjuntos de selección. Ambos los hemos visto en seminarios anteriores, así que, bueno, como solo quiero explicar este aspecto de las expresiones algebraicas, yo voy a utilizar los conjuntos de selección, ¿vale? Voy a abrir la ventana de conjuntos de selección, esta de aquí, y la voy a acoplar en la parte inferior. ¿Vale? Bueno, pues los conjuntos de selección, pues como ya sabéis, sirven para filtrar o hacer selecciones de objetos y que luego nos sirvan o para auditar el modelo BIM o para hacer certificaciones de obra. Voy a crear el primer conjunto de selección y nuestro objetivo aquí es seleccionar pilares de sección cuadrada, ¿vale? Entonces vamos a llamarla pilares cuadrados. Bueno, vamos a proceder como normalmente lo hago a la hora de hacer una regla y me habéis visto hacerlo en otros seminarios. Simplemente voy seleccionando del objeto que tengo seleccionado, que representa o que es representativo de los objetos que quiero filtrar, pues vamos a ir buscando parámetros que nos interesen. En concreto, a mí me gusta ir de lo general a lo particular y suelo empezar añadiendo la categoría. Entonces, simplemente añado el parámetro categoría y le digo que es igual a IFC column. Y como veis, en un momento se me iluminan todos los pilares que hay en este modelo BIM. Vale, ahora supongamos que yo quiero filtrar o seleccionar
los elementos que tienen sección cuadrada. Yo ahora en esta sección pues tendría que localizar del elemento bin seleccionado parámetros de las dimensiones o del área de la sección transversal. En este caso veis que tenemos los parámetros B y H y podríamos añadirlos a nuestra condición de filtrado, ¿vale? Podríamos añadirlo el parámetro B y decirle que cuando B es 0,30, el parámetro H también es 0,30. Pero claro, eso solo nos seleccionaría los pilares de sección 30 por 30. Tendríamos que hacer un segundo conjunto de selección diciéndole que busque los de 35 por 35, los de 40 por 40. Es decir, las reglas o la base de las reglas y de los conjuntos de selección son los filtros o las condiciones de filtrado. La base de un filtro son los parámetros que añadimos aquí como condiciones y para cada parámetro, como veis a la derecha, tenemos una serie de valores. Los valores son un par de datos que son el comparador contra el que se evalúa o con el que se evalúa el valor del parámetro y el valor que queremos comprobar. Así que, en este caso, le estamos diciendo a Mamba, seleccióname todos los elementos del modelo BIM que tengan un parámetro que se llame Mamba Category y cuyo valor sea igual a IFC Column. Hasta aquí perfecto, pero claro, cuando intentamos controlar o localizar objetos cuyo valor queremos poner en relación con otro parámetro, es decir, queremos localizar objetos que tienen igualdad de valores en dos parámetros distintos o que cumplan una determinada expresión algebraica, por ejemplo, que la altura sea el doble que la base o algo así, pues esto con las reglas tal como las conocemos no podemos. Entonces, yo en este caso añadiría pues el parámetro B que mide el área de la anchura de la base y le digo que B sea igual a 0,40. Y sí, me coge todos los elementos con B igual a 0,40, pero claro, tendría que añadir la condición de que H también es 0,40 y eso provocaría una gran cantidad de conjuntos de selección. Bueno, pues la solución es activar la casilla de la derecha expresión. Ahora mismo Mamba está comparando el valor del parámetro B con el valor numérico 0,40 y yo quiero compararlo no con 0,40 sino con H. Entonces, si yo aquí escribo H, pues Mamba no va a hacer nada. ¿Por qué no hace nada? Porque está intentando localizar los elementos BIM de la categoría IFC Column, cuyo parámetro B, cuyo valor del parámetro B sea igual a H. Y no hay ninguno que vaya a H. Valen 0,30, 0,35, 0,40. Pues bien, si yo activo la casilla expresión, lo que hago es indicarle a Mamba que este valor de aquí, esta celda, en lugar de compararse directamente como un valor, se evalúe como expresión. De manera que todas las cadenas numéricas que nosotros escribamos aquí se intentarán sustituir por los valores de los parámetros a que equivalen. Y luego, si hay operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación o funciones, seno, arcoseno, la que sea, pues Mamba evaluará la expresión. Cuando yo le digo que B es igual a H y activo la expresión, Mamba entonces lo que hace es seleccionar todos los elementos BIM cuyo parámetro Mamba Category tiene un valor igual a IFC Column y cuyo parámetro B es igual al parámetro H. Y me da igual que B sea 0,30, 0,35 o 0,40. De esta manera podéis seleccionar en Mamba pues pilares de sección cuadrada o pilares o ventanas cuadradas o ventanas con una proporción la que sea, relacionando parámetros entre sí o simplemente aplicando una expresión algebraica que concatene varios parámetros con varios operadores matemáticos, ¿vale? Bueno, pues este será el primero de los dos temas que queríamos enseñaros hoy. Es un tema que, bueno, con las reglas convencionales que ya sabéis, pues podéis ir un pasito más allá. Ahora vamos a entrar ya de lleno en el tema de las reglas paramétricas. En lugar de empezar a hacerlo desde cero, voy a abrir una base de datos paramétrica que es la que vamos a utilizar para hacer el ejemplo. Entonces, me interesa enseñaros cómo está configurada esa partida paramétrica para que veáis un poquito las posibilidades, los parámetros que tiene. Esto no lo hemos hecho nosotros, es una base de datos en formato BC3 con una definición paramétrica estándar. Todo esto de la definición paramétrica de los conceptos se puede leer en la página web del formato FIEBDC. Podéis acudir a esa web y consultarla, o también en Mamba podéis pulsar a la tecla F1 para que os abra el centro de documentación. A ver, un momentín, vamos a hacer esto un poco más grande. A ver. Pues no pillo. Jolines. A ver si por aquí. Ahí.
Y un poco más grande si es posible. A ver, vamos a la documentación Mamba y en temas, en definición paramétrica FIEBDC, pues nosotros aquí en el manual de Mamba hemos dado algunas pautas, algún resumen de cómo funciona el sistema paramétrico del estándar BC3. No es una cosa que hayamos inventado nosotros, está definido en ese estándar, pero Mamba la utiliza, tiene un motor paramétrico muy potente y hoy vamos a sacar partido de él. Bueno, pues si nos vamos al capítulo E, edificación, buscamos el capítulo I de instalaciones, salubridad y buscamos saneamiento. Aquí tenemos un montón de partidas, si estáis viendo aquí. Y una de ellas, aquí tenemos las bajantes y aquí tenemos tubería, por ejemplo, empotrada, semiempotrada, colgada, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, esta partida, la EISS 62 dólar, es una partida paramétrica. En el estándar FIEBDC se identifican las partidas paramétricas como aquellas que tienen 7 caracteres en el código y el último, el que está en el índice 6 en base 0, es el carácter dólar. Cuando seleccionamos una partida paramétrica en Mamba, se nos activa en la paleta de propiedades, que voy a ampliar, se nos activa la ficha de parámetros. ¿Vale? Esta ficha, bueno, voy a cambiar aquí, lo que nos muestra, bueno, está dividida en 3 partes, pero la parte de arriba es la definición paramétrica que hay en esa partida y es esta de aquí. Bueno, para que sea un poquito más corta, voy a quitarle líneas en blanco que no hacen nada, ¿vale? Vamos a quitar estas de aquí para que se vea un poco más simple. Y bueno, pues esto es una definición paramétrica, se hace con cualquier procesador de textos, en Mamba se pueden escribir directamente, y bueno, pues así, a grosso modo, estas dos primeras líneas definen dos variables que son los parámetros de entrada. Un parámetro que se llama diámetro exterior, que tiene esos valores, y otro parámetro que se llama abrazadera, que tiene estos posibles valores. Luego se define esta variable de aquí, que son variables especiales de error, y luego, pues ya en toda esta zona de aquí, lo que hace la persona que ha desarrollado este precio paramétrico, pues es definir una serie de variables internas. En el primer caso son matrices y luego son variables numéricas. Luego, en esta zona de aquí, lo que hace es definir la descomposición de la partida. Este es un concepto descompuesto y ahí está explicando cómo se va a configurar. Y por último, en estas dos sentencias, lo que hace es utilizar lo que se llaman sentencias de sustitución para generar un texto resumido y un texto completo. Contado así sobre una versión tipo texto, pues es un poco árido el sistema o el formato BC3 paramétrico. Mamba integra una manera más suave de trabajar con estas definiciones paramétricas. Si en lugar de irnos a la definición de texto nos vamos a la primera fecha, lo vemos en forma de tabla. En la tabla, Mamba ya es capaz de identificar qué sentencias paramétricas corresponden a qué líneas de medición, identifica el tipo de sentencia y con una coloración que es personalizable por el usuario, pues se puede ver qué hace cada sentencia o intuirlo. Todo esto se puede configurar. Bueno, pero al fondo es lo mismo. Esta sería, digámoslo así, la definición de esa partida paramétrica. La segunda zona de este control es esta parte de aquí, que como veis me indica que hay un parámetro que se llama A, denominado parámetro exterior, y tiene ahora mismo o ha adoptado el valor 32, y el parámetro B, que es abrazadera, que tiene este valor de aquí. Yo puedo seleccionar el parámetro A y cambiar el valor por defecto a, por ejemplo, 50. ¿Vale? Como veis a continuación, todo lo de aquí abajo, que es el derivado de ese concepto, se recalcula en tiempo real. Puedo cambiar el valor del parámetro B a, por ejemplo, isofónicas reforzadas, pues lo que sea que hayan querido meter aquí. Y conforme yo como usuario me refiero, voy cambiando la combinación que a mí me interesa, se genera una partida derivada de esa paramétrica. En este caso estamos generando la EISS 62CB a partir de la EISS 62 dólar. Como veis, el texto resumido es este, el texto completo es esto, ya hace referencia al diámetro de 50 milímetros, hace referencia a las abrazaderas isofónicas y luego en la descomposición nos está indicando qué partidas o qué precios simples hacen falta, la mano de obra, etcétera, incluso los costes directos complementarios para acabar configurando un precio unitario por metro lineal de tubería de 19,92. Como veis, si yo cambio el diámetro de la tubería, por ejemplo, 110, pues se recalcula todo y el precio cambia. Esto no se lo ha inventado Mamba, es una cosa que viene en el estándar FIEBDC y permite definir las partidas de manera paramétrica. De modo que
un concepto paramétrico no es realmente un concepto o una partida, sino un grupo o conjunto de partidas que se pueden generar desde una definición paramétrica. Es el usuario el que luego determina qué valores quiere de los parámetros de entrada y con ello produce un resultado de salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entendiendo lo que es una definición paramétrica, y esto es lo único que os voy a explicar de las paramétricas en Mamba, lo que vamos a hacer es aprovechar esta definición paramétrica tan potente para vincularlo a un modelo BIM. Porque imaginaros el potencial que tiene Mamba cuando en lugar de ser nosotros lo que estamos haciendo las reglas diciendo de primero filtra estos objetos y luego los vas a medir de esta manera. Si tienen este diámetro, en esta partida. Si tienen este diámetro, en esta partida. Pues en lugar de ser nosotros los que hacemos eso, si le decimos a Mamba, mira, pregúntale a las propias tuberías qué partidas le hacen falta para ser medidas. De manera que serán los propios elementos BIM los que determinen cómo deben ser medidos. Pues eso provoca una multiplicación del potencial de Mamba a la hora de la medición, pero es que además lo hacen las reglas mucho más flexible y se podrá medir cualquier proyecto sin preocuparse qué tuberías realmente se están usando, porque será la tubería que se use finalmente la que acabe midiéndose como corresponda. Bueno, pues he empezado un nuevo documento y lo que voy a hacer es abrir la ventana de modelos BIM. Esta ventana la voy a anclar en la zona de la derecha y voy a cargar esta vez un modelo de saneamiento. El del mismo proyecto de centro logístico que os he enseñado, pero, bueno, pues tuberías. Y bueno, pues aquí está. Se ve, es que claro, es una zona muy grande y las tuberías son pequeñitas, pero bueno, se ve más o menos. Y voy a abrir la ventana de mediciones, de reglas de medición, perdón. La abro y la voy a anclar en la parte inferior. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la regla para medir las tuberías, como siempre. Añadimos la regla y la vamos a llamar tuberías PVC. Bueno, colectores. Bueno, vamos a empezar, pues como siempre hacemos, filtrando los elementos. Selecciono uno que sea representativo y como sabéis, pues a mí me gusta ir de lo general a lo particular, así que voy a empezar añadiendo el parámetro de la categoría. Aquí tengo el parámetro Mamba Category y le voy a decir que es igual a IFC FlowSM. Como veis, todas las tuberías se nos iluminan inmediatamente. Pero claro, en estas tuberías pues están todas las tuberías. Yo quiero las de PVC. Si curioseo un poquito entre los parámetros, pues, a ver, en mecánica tenemos una cosa que es nombre de sistema y mira, aquí tenemos un parámetro que se llama material, que habla de PVC. Pues vamos a añadir el parámetro material y le vamos a decir solamente que contiene PVC. Todo lo demás no me importa. Así que de todas las tuberías nos quedamos solo con las tuberías de PVC. Además, supongamos que queremos medir las tuberías de pluviales, no las de fecales, porque las queremos medir por separado. Pues, por ejemplo, aquí en el parámetro nombre de sistema, que pone pluviales, añadimos también este nombre de sistema y le decimos contiene pluvial. En vez de pluviales, cojo pluvial solo para que, pues si en otro proyecto el sistema se llama pluvial, pues también nos valga y así la regla es más universal. Y entonces, pues como veis, al hacer esto, hay algunas tuberías como estas de aquí que antes se seleccionaban. A ver si puedo girar. Ahí, esta de aquí. Bueno, si pincho fuera, ¿ves? Esta tubería, por ejemplo, no se selecciona pues porque su sistema es suministro de riego. Bueno, pues por eso no se selecciona. Entonces, supongamos que ya tenemos con esto, con este criterio de filtrado, pues hemos conseguido localizar todas las tuberías de PVC que son de evacuación de pluviales. Lo que ocurre es que, si hago zoom y las veo todas, vemos que están tanto los tramos horizontales como los tramos verticales. Bueno, si yo selecciono este tramo horizontal para ver sus propiedades, y curioseamos un poquito en sus propiedades, pues en restricciones, por ejemplo, en el preset de restricciones, aquí hay un parámetro que se llama pendiente. Sin embargo, si cojo una tubería vertical, que no es distinta en categoría a la tubería horizontal, aunque en construcción uno es un colector y otro es una bajante, bueno, pues realmente todo es igual, pero el parámetro pendiente no está. Entonces podríamos aprovechar
que en IFC, pues las tuberías que son colectores o no tienen el parámetro pendiente o tienen un valor muy alto. Entonces, yo voy a suponer que el parámetro no está. Entonces, voy a coger, o mejor dicho, si quiero los colectores, que el parámetro sí que está. Entonces, le digo que el parámetro pendiente lo añado y le digo que tiene valor. ¿Vale? Podría decirle que su valor es menor de 1, para que solo coja tuberías hasta 45 grados. Pero en este caso voy a suponer que simplemente el parámetro tiene que tener valor. Y borro la celda valor, la borro porque me da igual el valor que tenga, solo quiero que tenga valor. Y como veis, ya tengo el filtro de todos los elementos que quiero medir con esta regla. Muy bien. Ahora que ya tenemos el filtro de los elementos que queremos medir, vamos a pasar a definir la medición. ¿Vale? Si no utilizáramos reglas paramétricas, tendríamos que irnos a la base de datos y añadir las partidas para el diámetro 40, diámetro 50, etcétera, etcétera, hasta el diámetro pues, 200. Y en cada una de esas partidas establecer condiciones o requisitos adicionales para ajustar el diámetro, de manera que solo las tuberías de ese diámetro se midan en la partida del diámetro que corresponda, porque si no se medirían todas las tuberías en todos los diámetros. Esto ya lo conocéis, lo hemos visto en seminarios anteriores. Si tengo 10 diámetros, pues tengo que crear 10 conceptos vinculados. Pues aquí está la magia de las reglas paramétricas. En lugar de utilizar un montón de conceptos vinculados para cada diámetro, voy a utilizar una partida paramétrica y voy a relacionarla o vincularla a los elementos BIM, de manera que serán las propias tuberías las que digan qué les hace falta para ser medidas. Bueno, pues me vuelvo a mi presupuesto, mi banco de precios, y lo voy a poner en paralelo a la derecha. De este modo, podría arrastrar la partida fácilmente. Bueno, pues la partida está de aquí. Yo podría crearla manualmente, pero me tengo que saber entonces los parámetros que hay, los valores posibles, y me va a llevar más tiempo que si simplemente la selecciono y la arrastro desde el documento de la derecha a mi zona de conceptos de la regla. Y una vez que he hecho eso, ya puedo cerrar la base de datos porque toda la información que le hace falta a Mamba ya se ha añadido. Así que, bueno, como veis, hemos creado un concepto vinculado que tiene el código de nuestra partida paramétrica y que ha quedado seleccionada. Como veis, como Mamba identifica que la partida es paramétrica, se nos activa la posibilidad de definir estas vinculaciones paramétricas. Bueno, pues estas vinculaciones paramétricas, vamos a hacer esto más grande, tiene, como veis, los dos parámetros que hemos visto antes, el diámetro exterior y el parámetro B que se llama abrazadera. Vamos a empezar rellenando el parámetro A. Simplemente el parámetro A lo seleccionamos y veis que se nos abren todos los valores que se han definido en esa partida, desde el diámetro 32 hasta el diámetro 200. ¿Vale? Recordad que yo tengo aquí seleccionada una tubería, vamos a coger esta o esta aquí, esta tubería, y tengo aquí acceso a los parámetros de esa tubería. Yo en el PSET cotas, pues tengo dos parámetros de diámetro, y si curioseo, pues en mecánica hay otro parámetro de diámetro. ¿Cuál cojo? Bueno, realmente es igual cuál cojáis, los dos, bueno, pues son parámetros que vienen en esa tubería. Yo voy a elegir el parámetro diámetro, pero vamos, cada uno pues hará lo que corresponda. Así que tengo seleccionado el parámetro diámetro exterior A de la partida y selecciono el valor 32 de la partida. Y ahora tenemos que decirle qué condiciones deben cumplirse en los elementos BIM para que se coja el diámetro 32 de la partida, es decir, para que la derivada del concepto paramétrico sea el de 32 milímetros. Pues lo que hago es, como siempre hemos hecho, selecciono el parámetro del elemento BIM que me interesa, diámetro, y lo añado aquí. Entonces, vamos a decirle que quiero que su valor sea menor o igual que 0,032. ¿Qué le estamos diciendo a Mamba? Le estamos diciendo que, a ver si puedo ampliar esta zona de aquí. Le estamos diciendo a Mamba que cuando la tubería tenga en el parámetro diámetro un valor desde 0 hasta 0,032 esté incluido, utilice la combinación de 32 milímetros del parámetro diámetro exterior. Vale, ahora vamos a pasar al de 40. Para José coger al de María, 40 tendría que decirle. Sí. José María, ¿me oyes? Sí, sí. Mira, Adelante. sería 0,32, no 0,032. No, es 0,032 el diámetro. Son 32 milímetros. No sé, como el valor que te da el parámetro es 0,25, ¿no?
Sí, pero porque esta tubería en concreto es más gorda, esta es de 250. Ah, vale, vale, Por vale, esa, perdón. esa sí será 0,25, esta será Vale, vale. 0,032. Sí, sí. Vale. Ahora, cogemos el diámetro 40 y repito la operación. Añado o arrastro el parámetro diámetro y le digo, bueno, pues en este caso te voy a condicionar a que tu valor sea menor o igual que 0,04. Y aquí tenemos la primera duda. Vamos a ver. Si yo le digo que en el diámetro 32 el diámetro del elemento BIN sea menor o igual que 0,32 y en 40 le digo que sea menor o igual que 0,04, una tubería de 32 milímetros cumple simultáneamente ambos valores. ¿Con cuál se queda? Bueno, aquí os hago una aclaración. Mamba procesa secuencialmente de arriba a abajo. Primero procesa el diámetro 32 y si no cumple pasa al siguiente y procesa el de 40. Pero si cuando procesa el diámetro 32 cumple, ya no sigue procesando más. Por eso, cuando defino las condiciones para que se adopte el valor de 40, solo me hace falta decir que el diámetro sea menor o igual que 0,04. No me hace falta decirle, que podría hacerlo, que sea mayor que 0,032 y menor o igual que 0,04. Eso también sería correcto y sería quizá más higiénico redactarlo así, pero no es necesario porque Mamba procede secuencialmente. Por tanto, si se cumple la de 32 ya no va a seguir en el de 40. Bueno, pues con este criterio rellenamos el resto. Seleccionamos 50, añado el parámetro diámetro y le digo que sea menor o igual que 0,05. Cojo el valor de 83 y le digo que el diámetro sea menor o igual que 0,083. Selecciono el de 110 y le digo que el diámetro sea menor o igual que, aquí sí que es 0,11. Cojo el de 125 y le digo que el diámetro es menor o igual que 0,125. Cojo el diámetro 160 y le digo que es menor o igual que 0,16. Y por último, para coger el último diámetro que ha definido la partida, el de 200, yo le digo que sea mayor que 0,16. Si el diámetro es hasta 0,16, si es de 160 milímetros, se medirá aquí, en el de 160. Pero si es mayor, y me da igual que sea 200 o 250 o lo que sea, se medirá siempre en la partida de 200. ¿Por qué lo hago así? Porque esta partida solo mide hasta diámetros 200, con lo cual yo tengo dos opciones. Una, ignorar todas las tuberías de diámetro mayor que 200 y a lo mejor medirlas con otra regla distinta o algo así, o decirle, pues mira, como yo tengo esta partida definido hasta 200, prefiero que se midan las tuberías con el diámetro 200, ¿vale? Se puede hacer de las dos maneras. Quizá más lógico lo primero, pero como aquí solamente estoy explicando cómo funciona, bueno, pues yo lo que quiero es cubrir todas las posibilidades. Por dicho motivo, cuando la tubería sea de mayor diámetro que 160, ya me da igual cuál sea, cogeré el mayor diámetro que la partida ha definido, que es 200. Ya lo suyo sería que si se detecta que hacen falta más, pues se vaya a la partida, se corrija la definición paramétrica y se permitan esos diámetros que no se han definido en esa definición paramétrica. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. En principio, ya habríamos asociado todas las combinaciones del parámetro A. Y ahora nos queda el parámetro B. Si recordáis de lo brevemente que he pasado por la definición paramétrica de esta partida, os habréis dado cuenta que al desplegar los valores de los parámetros A y B, algunos aparecían como atenuados. Eso es porque no todas las combinaciones que se pueden hacer de los parámetros A y B son posibles, pues porque la persona que redactó esa definición paramétrica vio que algunas combinaciones no eran aptas. Bueno, Mamba de eso te avisa y no permite generar una partida que no está, digámoslo así, habilitada. En concreto, resulta que el tipo de abrazadera para cuando el diámetro es el más pequeñito, 0,032, pues tiene que ser la segunda y que en el resto de diámetros sé que puede ser la primera, pero esto lo sé porque antes he estado curioseando en esa partida paramétrica. Si no lo sabéis, no pasa nada. Cuando Mamba intente generar una partida que no es generable, que no se puede derivar desde el paramétrico,
pues Mamba no la generará y os lanzará una alerta. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente decirle que del parámetro B, la primera opción, metálicas tubo desagüe, la voy a coger cuando el diámetro sea mayor de diámetro 32. Entonces, simplemente añado el parámetro diámetro y le digo, oye, que el valor sea mayor que 0,032. Es decir, todos los diámetros que no sean el más pequeñito, el de 32 milímetros, me vas a poner metálicas tubo desagüe como abrazadera. Y cuando el diámetro es 32, pues le voy a poner siempre la combinación B. Y esto es lo interesante. A mí me da igual cuál sea el diámetro de la tubería o en condiciones esté. Es decir, si no se pone la primera opción, quiero que siempre se ponga la segunda. ¿Cómo introduzco una condición del tipo y para todo lo demás elígeme este? Bueno, en términos de lógica esto se llama tautología, es algo así como verdadero es igual a verdadero. Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si recordáis, nosotros cogimos el parámetro Mamba Category para filtrar los elementos y le dijimos que la categoría fuera IFC Flow Segment. Luego, cualquier objeto que llega a este punto es de la categoría IFC Flow Segment. Bueno, pues si yo le digo que añada que la categoría IFC Flow, el parámetro Mamba Category sea igual a IFC Flow Segment, estamos en una especie de tautología, porque al final todos los que llegan aquí son de esa categoría. Luego, siempre se va a seleccionar esto. En otras palabras, cuando el diámetro sea 32 milímetros, queremos coger abrazaderas de tipo metálica y cuando el diámetro sea cualquier otro, queremos que lo pongas como isofónicas reforzadas. Y el tercer parámetro, el de metálica simple, ¿cuándo lo queremos usar? Pues a mí me da igual, porque en el fondo, como yo le he dicho que en el B me coja todas las que no sean de la opción A, aquí nunca va a llegar. Y como nunca va a llegar, no me hace falta definirlo. Puedo definirlo, pero es un poco tonto porque nunca va a llegar, ya que la condición de la opción B, isofónica reforzada, es que el objeto sea de la categoría IFC Flow Segment y siempre es de IFC Flow Segment, si no, no se habría filtrado. ¿Vale? Pues ya está. Ya hemos terminado básicamente de establecer las relaciones entre los parámetros de la partida paramétrica y los parámetros de los elementos BIM. Vamos simplemente en la zona de la medición a decirle cómo queremos que se mida. Lo que voy a hacer es que coja el parámetro length, obviamente, y le vamos a decir que en cuanto a la ubicación dentro de la estructura de capítulos, pues que en el banco de precios donde vaya a buscar la partida, que me reproduzca esa estructura de capítulos. Vale, ya el último paso es decirle en base de datos que seleccione, bueno, voy a guardar esto aquí en el escritorio. José María, aprovechamos mientras estás guardando. Tiene Valentín Villanueva levantada la mano. Si te parece, le damos paso para que haga el comentario. Me queda un paso. Sí, no sé si pues me mira, queda darle a medir nada más. Pues dale a medir y después le damos. Venga, vamos allá. Lo único que le tengo que decir es dónde está el banco de precios que quiero usar. El banco de precios que quiero usar es este de aquí, ¿vale? Entonces, tenemos la regla creada con sus condiciones de filtrado, tenemos asociados los parámetros de la partida con los del elemento BIM, hemos dicho dónde y cómo generar las mediciones y, bueno, ya por último, en principio, le damos al botón medir. Lo primero que hace Mamba es cargar ese banco de precios para poderlo procesar. Tarda unos segundos. Esta es la parte más larga y solo hay que hacerla una vez, la primera vez. Luego ya se queda en memoria. Vale, ya está. Y bingo. Como veis, esta es la magia de las reglas paramétricas. Me ha generado el derivado, concepto derivado, partida derivada, EISS 62. Todas tienen esa raíz. Y luego me ha generado el derivado HA, el derivado GA y el derivado FA. El HA, si lo selecciono, es para diámetro de 200 milímetros, ¿vale? Y hay 758,73 metros lineales. El GA es para 160 milímetros y hay 373, bueno, aquí se van viendo cuáles son las tuberías que se han medido con, no sé si se aprecia con el moradito este, las que se han medido con ese diámetro. Y por último, hay un tramo de 125 que es de 1,37, es un pequeño trocito de colector, no es muy grande, a ver si me acuerdo dónde estaba.
La verdad es que me ha costado varias veces localizarlo. Ahí está. Es ese tramito pequeño, ¿veis ahí? Que mide 1,37 m. Ahí está. ¿Veis? Bueno, lo he puesto todo muy transparente y a lo mejor por la calidad de la reproducción no lo veis, pero bueno, espera, voy a intentar ponerlo un poquito más opaco, así se ve mejor. ¿Veis? Ahí estaría, ese es el tramo que se ha medido. Pero lo interesante de esto es esto de aquí. Yo no le he dicho, mídeme estos diámetros en esta partida, estos diámetros en esta otra y estos diámetros en esta otra. Yo he creado una regla donde son las propias tuberías las que determinan qué combinación de paramétrico le hace falta. Mamba deriva el paramétrico y se queda con la combinación necesaria y mide la tubería en la partida de su diámetro. Pero esto lo he hecho con tuberías y se puede hacer con ventanas, con puertas. Se puede hacer para medir las fábricas de ladrillo. Si tuvierais una partida paramétrica para la fábrica de ladrillo hueco doble de 7 centímetros o de 9 centímetros o de medio pie, podríamos utilizar el espesor de la hoja donde está el ladrillo y decirle que en función de su anchura genere o utilice la partida de un ladrillo o de otro ladrillo. Podemos, si tenemos una partida para medir la pintura de techo en función de si está hasta 3 metros de altura del suelo o más de 3 metros del suelo, que se genere en la partida correspondiente o que se mida la partida correspondiente dependiendo de la altura a la que está el techo respecto del suelo. Es decir, lo importante de estas reglas paramétricas, que es lo que hace que os explote la cabeza porque el potencial que tiene Mamba con esto es enorme, lo que hace esencialmente es permitir a los propios elementos BIM de los modelos que carguéis que determinen en qué partida deben ser medidos. Ya no eres tú como usuario el que programa la regla y dice hazlo así. Es el propio elemento BIM el que determina la partida en la que le hace falta ser medido. Y ya he terminado, Evelio. Si quieres, dices las preguntas que han ido haciendo los asistentes y las tratamos de responder. Hemos ido respondiendo más o menos las que había y Valentín era simplemente un error con el móvil. Sí hay una de Rafa Teresa que estaba a punto de contestar, pero que si le das tú, decía, y si no quiero que defina rótulos. No tengo claro cuándo era que quería que se definieran. Si acaso, si tú sabes de qué va, si no le abro para que pregunte. Ábrele que pregunte, sí. Pues, Rafa, todo tuyo. Sí, ¿me veis? Sí, hola, buenas tardes, Rafa. Muy buenas. Os ha generado un rótulo de precios y No, debe ser algo que sí, tiene incorporada la base. Claro. Hemos utilizado la base de datos de Galicia y la base de datos de Galicia viene con 4 rótulos, con 5 rótulos de identificación. Vienen las provincias y luego aparte viene uno general para toda la comunidad autónoma. Entonces, claro, cuando Mamba se conecta a un banco de precios que tú le dices que quieres sacar la información de ahí y ese banco de precios viene con varios rótulos, Mamba te los trae todos, no te trae un solo precio. Ahora mismo yo podría, como bien has dicho, en los datos generales, yo podría decir, oye, pues me vas a poner el precio de tal. Y entonces, pues el precio cambiaría porque Mamba se ha traído todos los precios distintos. Y si Pues ya lo he hecho, trajeses sí. de distintas bases de datos paramétricas, ¿habría un conflicto de precios? Bueno, depende cómo estén generados esos paramétricos. A priori te diría que no, porque el tema de los rótulos de identificación, que el nombre no es muy ilustrativo, la verdad, pero es como se denomina así en el estándar, el tema de los rótulos es cuando se definen diferentes precios en la misma partida. Es decir, yo tengo un concepto simple que sea ladrillo, no la fábrica, sino el ladrillo, y le digo, pues mira, tú tienes, si estás en Coruña, en Lugo, en Orense, en Pontevedra, pues tienes estos precios distintos. Entonces, defines 4 precios para ese ladrillo. Pero cuando lo haces paramétricamente, el precio del ladrillo no se hace así, se hace de una manera paramétrica, de manera que el rótulo no queda afectado. Por dicho motivo, aunque Mamba se ha traído todos los rótulos que venían en la base de datos, realmente, como son precios paramétricos, diría que no se están usando, porque el estándar BC3 creo que no permite asociar el precio a un rótulo. Es un hueco, una laguna que tiene el estándar y que, bueno, pues aunque hemos sugerido que lo intente modificar porque potenciaría aún más la definición paramétrica hasta la definición actual, que es las 2020 V2, eso todavía no se ha implementado. Entonces, Mamba se trae de la base de datos de consulta lo que tiene, y lo que tienen son esos rótulos de identificación. Pero los precios que se derivan de la definición paramétrica
no quedan asociados porque el estándar no lo permite, ¿vale? O sea, habría que No sé eliminar si- manualmente si quiero los rótulos. Si los quieres los dejas y si no los borras. Creo que en este caso no afectaría en nada. Ajá, vale, vale. Gracias. ¿Vale? Pero efectivamente los rótulos se han creado porque en la base de datos están. No porque yo lo haya hecho, sino que vienen de allí. Ujú, ¿Vale? vale, vale. Ten en cuenta que en una definición paramétrica pueden intervenir tanto conceptos paramétricos como no paramétricos. Por ejemplo, en la partida paramétrica para crear las tuberías, la persona que lo hizo, ha utilizado precios simples también paramétricos, por ejemplo, la tubería, pero también han combinado con no paramétricos, por ejemplo, la mano de obra. Y claro, si en la mano de obra sí que se han definido precios distintos para según qué zona, los rótulos, entonces la parte que variará en precio será la de la mano de obra, que es la que no se ha definido paramétricamente, sino de manera manual. ¿Vale? Por eso que habría que verlo. Yo no conozco a fondo esa base de datos, no la uso, la he utilizado aquí para el ejemplo, pero bueno, depende de cómo esté hecho. Ok, gracias.